¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de ATS, Análisis de Trabajo Seguro, desde los estudios de streaming de la UTN. Muy contentos de volver a encontrarnos con invitados y con un montón de contenido sobre higiene y seguridad. Antes de presentar a la gente de la mesa, les recuerdo que nos pueden seguir en @higieneyseguridad.utnba y también el canal de YouTube, que es lo mismo sin el punto, es decir, Higiene y Seguridad UTNBA. Presento a la parte técnica. Muchas gracias Laura Rómbola en la producción, Gustavo Barros en la técnica, Flor Trevino la operación de streaming y Pablo Coronel, que es el director de la Tecnicatura y Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Yo soy Nico Epstein, Barbie Perrone estará el próximo episodio como venimos haciendo y ya presento aquí en la mesa como siempre Roxana Parapó, una bienvenida nuevamente, ¿cómo va? Gracias, muy bien. Bueno, me alegro también de tener a Alejandro Ruesga, nuestro bombero. Nico. ¿Cómo va eso? Bien, todo bien, otro más. Bueno, otro más como siempre y hoy tenemos a Blacky en la mesa, bienvenido Blacky, el joven Blacky, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, se darán cuenta quiénes son del team verano, team invierno, por cómo estamos vestidos. Acá tenemos a los muchachos. Bueno, Blacky, en principio vamos a ver estas actividades que estuviste haciendo acá con Alejandro. Contame un poquito el contexto de la situación. Bueno, con el Centro de Higiene y Seguridad organizamos una actividad con también el Centro de Entrenamientos de los Bomberos de Solano para hacer todo el conocimiento del comportamiento del fuego y cómo reaccionar ante los incendios estructurales. Esto lo va a poder explicar muchísimo mejor Ale, pero yo me convertí en bombero en esta actividad. Claro, sí, buenísimo. Bombero Claro. por un día. Claro, fueron 2 días intensos, el primero de teoría, en el que le explicaron a todos los participantes cuáles eran las medidas que tenían que tomar y cómo se tenían que desenvolver, y el segundo día completamente de prácticas, en el que se tenían que meter y combatir directamente el incendio. Yo me metí respetando todas las medidas de seguridad, poniéndome el equipamiento, la máscara, el tanque para respirar. Mirá, estamos viendo las imágenes. ¿Cuál sos vos de esos? No, yo era el que estaba grabando. Ah, perfecto. Pero tenías puesto el traje. Claro, yo tenía puesto todo el traje. La primera imagen que van a ver soy yo ahí agarrando la cámara con el traje. Pero bueno, nada, el ejercicio era ese. Justamente los participantes entraban y tenían que combatir el incendio, que no es solamente tirar agua. Combatir un incendio es también manejar la ventilación y hay que mantener cierto flujo de agua, ¿no es así, Ale? Tal cual. Para sumar un poquito a lo que dice Blacky y explicar de qué se trata todo esto, es importante que sepamos que la UTN, desde la UTNBA estamos haciendo convenios con centros de entrenamientos. Y este es uno, el de San Francisco Solano. ¿Para qué? Básicamente para llevar al estudiante y al profesional a una actividad real, a la práctica profesional. ¿Está bien? En este caso, hablando de incendio, hacemos ese intercambio, entonces de esa forma lo pueden vivir no solamente desde la teoría, sino que también puedan experimentarlo, ¿no? Que puedan sentir esa sensación, lo que es ponerse un equipo estructural, lo que es ponerse un equipo de respiración autónoma, estar en un lugar con temperatura. ¿Cómo se gesta ese fuego? ¿Qué hacen? Es todo controlado, es un simulador específicamente preparado para eso, está todo controlado. Pero digo, ¿qué es lo que se prende fuego específicamente? Pales de madera. Ok. Es madera. Bueno, dependiendo de la cantidad de pales que se pongan en un lugar que está preparado para eso, no es cualquier contenedor, está revestido por dentro con distintos tipos de materiales para que eso pueda generar los fenómenos que conocemos como rollover, flashover, backdraft y todos esos fenómenos del fuego. En un simulador controlado. ¿Podemos hacer específico? Porque tiraste 3 términos que me llamaron la atención. ¿Se puede decir un toquecito cuáles son las diferencias respecto del fuego? Sin entrar en muchos datos técnicos, la diferencia entre el flashover y el backdraft. El backdraft básicamente es por una falta... Es lo que vemos en las películas. Sí. Cuando hay una deficiencia de oxígeno y uno abre la puerta... Claro, cuando entra mucho oxígeno... Y sale esa bocanada de fuego. Claro. Como una explosión. Sí. Está bien para afuera, como para explicarlo de alguna forma, que no necesariamente tiene que continuar con fuego, ¿está bien? El flashover es distinto, el flashover se puede generar en un lugar abierto y se genera arriba y va descendiendo de acuerdo a la temperatura, se prende fuego y prende fuego todo, ¿está bien? Okay. Pero puede ser en un ambiente abierto. Nada, a grandes rasgos, sin entrar en muchos detalles técnicos, pero son diferencias que se ven en los incendios, ¿no? Entonces, bueno, de esa forma, en este tipo de simuladores se puede apreciar perfectamente los fenómenos. O sea, uno lo ve, lo vive. Claro, por eso decía Blacky con el tema que no es solo tirar agua, sino regular el tema de la ventilación.
Sí, no sé si se llega a ver ahí en los videos, pero de hecho en la entrada al simulador tenían el ventilador como para controlar este flujo de aire que entraba y para poder combatir correctamente el incendio. Y en el ejercicio del final, que es el que estamos viendo ahí en las imágenes, te mostraban cómo era apagar el incendio mal y cómo era apagarlo bien. Y la diferencia, ¿no?, de cuando abrían la puerta y tiraban agua de una, que no funcionaba, y cuando iban controlando cuánto agua se tiraba y que realmente era eficiente. Y la temperatura era tremenda. Estar ahí, o sea, en el video no se nota, pero era una sensación agobiante todo. ¿Y sentías un poco de adrenalina? ¿O sabías que iba a estar todo bien? O las dos cosas, quizá. Al principio estaba súper emocionado porque dije, qué bien, me voy a meter con la camarita del incendio y todo. Cuando vi el agua y la temperatura, dije, ¿qué hago acá? Claro, no sé si fue tan buena idea. ¿Con qué necesidad dijiste? Claro. No, y después cuando salí la cámara no funcionaba, fue peor todavía. Claro, estuve ahí, no filmé nada, ¿por qué? Pero por suerte la cámara se recuperó, los videos quedaron espectaculares y la verdad que es una actividad muy linda que les recomiendo a los que estén en la comunidad de higiene y seguridad, cualquier actividad que aparezca que tengamos ahí, vayan porque realmente los va a nutrir demasiado. Bien, es muy importante, perdón, desde mi lugar docente te lo digo, nosotros damos muchas veces capacitación y dar capacitación tiene su formación y te puede transmitir ideas, pero vivir la experiencia, ¿no?, de un entrenamiento es lo que genera para mí un grado de conocimiento distinto, experiencial en el cuerpo. Tal cual, porque no todos tienen la posibilidad de tener un lugar a disposición y material a disposición para poder vivirlo en carne propia. Siempre decimos, ¿no?, en otros programas también, que es importante que el profesional se ponga las botas, se ponga el traje, se ponga el zapato de seguridad, se ponga el arnés, porque de esa forma va a vivir lo que vive el trabajador. De esa forma se puede apreciar muchísimo mejor, se puede analizar, hacer un ATS en el programa, bien, perfectamente y poder generar procedimientos de trabajo acorde a la necesidad. Entonces, de eso se trata, de acercar la práctica profesional a los futuros profesionales y a los profesionales que por ahí no tuvieron esa experiencia, ¿no? Bien, y pregunta para ambos, que tiene que ver un poco con el pensamiento del bombero, digo. ¿Cualquiera está preparado para ser bombero? ¿Qué se necesita? ¿Cuán preparado tenemos que estar? Blacky, ¿te gustaría? ¿Te imaginabas? O sea, Blacky, ¿está preparado por cómo él se sintió? ¿Qué es lo que uno necesita tener para decir, che, creo que me puedo dedicar a esto? Esto me gusta, siento que en ese momento puedo pensar asertivamente y resolver cosas. Porque hay gente que entra en pánico, yo podría ser uno de ellos. Bueno, el bombero va a decir esto. Nada, bueno, en realidad no es solamente la actividad en sí, o sea, el siniestro en el lugar. Bomberos, o sea, podemos estar, de hecho, en una entrevista lo he explicado, o sea, es muy amplio bomberos. Y cuando vengan los chicos, los otros invitados, que también son bomberos, podemos charlar sobre eso. Pero la realidad es que no es solamente la actividad en sí, sino que es una convivencia, es el ritmo, es el orden interno, es el sistema, o sea, no es solamente como se ve en las películas, en las series, ir y apagar el fuego, ¿está bien? Eso es parte, es un grano de arena de todo lo que es bomberos. Para más o menos ponerlo en plano todo esto de quién puede ser bombero. Y bueno, tenés que estar preparado para todo eso, no solamente para apagar incendios. Obviamente que cuando vos vas a un accidente por ahí no te gusta mucho, entonces ahí decís, ¿qué hago acá? Como decía Blacky, que en el contenedor dice, ¿qué hago acá? Y ahí te das cuenta de que nada, hasta que no te toca el momento no te vas a dar cuenta si es lo tuyo o no. Bien, antes que adhiera algo, Roxana, Blacky, una última cosa que quieras decir con respecto a cómo te sentiste, la sensación, ¿sentiste el llamado de ser bombero o dijiste, no, bueno, con registrarlo ya estuve bien? No, registrarlo estuvo bueno. Sí, por ejemplo, actividades como las que hicimos en la jornada anterior, que fue lo del trabajo en altura y los espacios confinados, esas sí fueron mucho más emocionantes. Digo, bien, esto lo repetiría y este año se van a volver a repetir en la jornada, así que está bueno que vengan. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Blacky. Justo que ya dijo lo de los muchachos en altura, vienen nuestros invitados que se van a ir ubicando en la mesa y mientras tanto le pregunto a Roxana, ¿qué podrías agregar con respecto a lo que veníamos diciendo y bueno, y de elementos y comportamiento de las organizaciones con respecto a esto? No, bueno, yo pienso que la formación es muy importante. O sea, más allá de, muchas veces se suele hablar de la vocación, de sentir si estaba... que sintió Blacky ahí, si podría ser o no bombero, y lo hacía así con la cabeza. Ya está, con eso es suficiente, claro, para saber que ahí...
hay que escuchar eso. Lo mismo con lo que vamos a hablar ahora, es decir, el trabajo en altura tampoco es para cualquiera. En el sentido de que, por supuesto, todos podemos entrenarnos y formarnos pero cuando alguien manifiesta un temor o cualquier tipo de resistencia, hay que escucharlo. Bien, que haya temor, que haya resistencia, ¿es inhabilitante o es como una barrera, un obstáculo que uno debe o puede sobrellevar para terminar desarrollando esa actividad? No lo pienso en términos individuales, o sea, es decir, cada uno puede ir sobre sus temores, ¿no? Y hacer con ellos lo que quiera. Digo, organizacionalmente, un operario, un trabajador o una trabajadora que manifiesta tener un temor o una resistencia a algún tipo de riesgo específico, como el trabajo en altura, ni hablemos del caso de apagar incendios. Eso hay que escucharlo, hay que exponer a un trabajador a un riesgo, que además no es algo permanente, porque tampoco podemos pensar que las personas vamos a ser iguales en toda etapa de la vida y en todo tiempo y lugar. Pero si hay un día en el que uno no está en condiciones, la organización tiene que brindar la confianza suficiente para que uno lo pueda manifestar y de esa manera no exponer a esa persona a esa situación. Y estar atento a eso, como decís, ¿Sí? Roxana, estar atento es muy importante. A nosotros como bomberos también nos pasa que por ahí vos estás como encargado y tenés que evaluar y hacer un análisis de la gente que vos tenés tu dotación. Entonces vos decís, este lo conozco y siempre viene contento y hoy vino medio cabizbajo. Claro, algo le debe estar pasando. Algo le debe estar pasando. Qué importante esto que decís, el rol de quienes lideran, quienes coordinan la actividad. En ese tipo de situaciones es fundamental. Bien, bueno, ahora sí momento de recibir a nuestros invitados aquí en la mesa. Santiago Scrava, así es. Scrava, exactamente, apellido medio complicado te tocó, pero sí está bien nombrado, Scrava. Bien, Scrava y Alexis Polizzi. Sí, un gusto. ¿Polizzi o Polizzi? Polizzi. Polizzi, muy bien. Un gusto igualmente, muchas gracias Santiago y Alexis. Ambos son bomberos y especialistas en trabajo en altura y rescate, tanto vertical como en espacios confinados, esto que decía Blacky. Juntos forman Rescue Training y brindan capacitaciones con De Pascale y vienen a presentarnos los elementos de protección personal para trabajos en altura de la marca. Antes de meternos en el detalle, conectemos con lo que veníamos hablando con respecto a lo mental. ¿Ustedes de chico les generaba un vértigo lindo subirse a algo? Era como, pienso en ustedes, era como, nene, bajate, ¿estaban siempre trepados en cosas o no? ¿O nació después? No sé si por ese lado, sino que queríamos ser bomberos, queríamos ir de ayudar, una vocación de servicio. Más por el lado de vocación. Ok, pero de repente alguno de los dos tenía miedo a la altura. Todos tenemos miedo a la altura. Claro. A ver eso, bueno. ¿cómo sería? Nico, me gusta esa idea, sí. Ellos son bomberos. Ellos son bomberos, claro, también. Además de ser rescatistas, trabajar en altura, somos bomberos y eso nos da un parámetro de emergencia, como bien estaban hablando Ale y Laura, que la dinámica es distinta porque estamos ciertamente ya acostumbrados, pero obviamente esa costumbre surgió de la experiencia, de los años del cuartel y demás, que no nace de un día para el otro. Y esa vocación, como bien decías vos, es parte de empezar a conocer lo que pasa cuando uno es bombero, ¿no? Porque uno puede ir bombero, lo ve un superhéroe, claro. No le pasa nada, es un bombero. No, el bombero es una persona normal que usa un casco, un chaquetón y se mete en un incendio. El bombero tiene sentimiento, tiene malos días, tiene buenos días y todo ese contexto hay que entenderlo. Y bien, como decía Ale, el equipo generalmente es el que reconoce que está pasando eso. Entonces ya verlo de ese aspecto hace que en la dinámica de la emergencia nos podamos entender y diagramar más cuando somos un grupo que ya nos conocemos y obviamente eso va surgiendo en la experiencia. Claro, además capaz que si tuviste, no sé, un siniestro que resolver ayer o en la mañana, no sé, y después otro a la tarde, mira, andá vos, amigo, dale. O sea, es como que... Eso más o menos, nos cuesta un poco la salida. La salida nuestra como que suena el timbre y queremos salir. ¿No? ¿Sí? Sí, hay entonces como salir. Esa adrenalina que les gusta, es entrar en acción. Sí. Pasa. Y hay días y horarios que sabemos que puede llegar a pasar algo. Hay como nosotros como que ya tenemos... ¿Cuáles serían esos días? Y hay días claves, por ejemplo, nosotros trabajamos, aparte de bomberos voluntarios, en un cuerpo de bombero profesional, cumplimos guardia. Sí. Y hay días claves que sabemos que podemos salir a un rescate de una persona, por ejemplo, que se quiere... Si querés acercarte un poquito más al micrófono. Una persona que se quiere suicidar o se quiere tirar a... ¿Y qué día? ¿Un domingo? El domingo es el día más, lunes, ¿no?
Los lunes, Lunes. suele haber días Mirá. de los enamorados, día de la madre, fechas. Fecha Mirá. festiva. Claro, las fechas más emotivas para el que está bajón es un garrón. Exactamente. Es el dato sociológico que me Ahí faltaba. va. Hice toda Ahí la va. carrera de sociología y mirá vos. Mirá. Y lo vemos desde el lado de que intervenimos ahí. Mirá. Y sabemos que más o menos puede surgir. Sí, ¿Y la qué fiesta, pe- la Las fiesta, fechas fin de festivas año. son- son Pará, ¿y claves. tienen algún tipo de acompañamiento? Me imagino mucho de película, ¿no? Pero de repente vas un día de San Valentín y ves un tipo ahí con un intento de suicidio. ¿Qué le decís? Porque de bombero tenés que tener como una formación, no sé, medio no hay un psicológica. manual, ¿Cómo en ese hacés? momento no hay un manual. ¿Pero qué le hablas del amor? ¿Qué? ¿Cómo haces? Y simplemente tenemos que ir amasándolo, digamos. Tenemos que ir Es por una qué palabra, lado va a ser. literalmente imagino que no. No. Porque es No, un digamos, masaje. Vení que te hago- no, la ¿Cómo? situación. Ajá, hablante, vas acompañando esa Claro, situación. porque En sabe- hablante, claro. No tenés un manual que te diga, che, Eso no, ¿tienes no hay problema manual. con Claro. la mamá? Hablarle de esto. Mirá. O, no, vamos hablando y vamos tirando y vas siguiendo y vamos viendo. Mirá, Cómo se comporta. Empatizando. Claro. vas empatizando, claro. Hay ciertos parámetros que uno sabe por dónde se puede llegar a mover y esa persona lo que tiene que lograr el grupo de rescate es permeabilizarla. O sea, Claro. esa persona está impermeable, yo la tengo que impermeabilizar. ¿Para qué? Para evitar que eso suceda. Y hay dos formas. O disuasión charlándola o con Lo agarrás. o una Sorpresivo. forma técnicamente violenta, pero que evita Claro. justamente Claro, eso. asertiva, digamos, efectiva. Exactamente. ¿Les pasó la típica situación de película de alguien por tirarse de un edificio Sí, o algo de sí, eso? Salimos a eso, sí. Mirá, ¿y cómo han Torre de- resuelto? Torre de Contame Puerto alguna. Madero. Madero. Mirá, Lamentablemente es bastante más común de lo que el común de la gente cree. sí. Pero son intervenciones que no todos los bomberos están preparados para trabajar, porque son intervenciones que son muy complejas, Claro. necesitan un material especial, necesitan una capacidad técnica de ese grupo especial. Por eso existe los que son grupos de rescate, en cada cuerpo de bomberos hay grupo de rescate, y esos grupos de rescate van en apoyo a los bomberos convencionales que están en diferentes cuarteles de diferentes partes del conurbano o de la ciudad de Buenos Aires. Me quedé pensando porque dijiste de edificio de Puerto Madero. ¿Era un ejecutivo o era un...? No, Porque decís Hay que- todo, hay de todo. Hay hay de de todo. todo, hay de todo. O sea, hay de todo, porque lo suicida es, de hecho, hay mucha cantidad, no discrimina social, o sea, puede ser Eso una eso persona pensaba, que- digo. No, alguien la ve negra, por más que tenga un montón Sí. de dinero y cosas El resueltas. abanico entramos todos. Mirá. Digamos, de toda la zona, todas las razas, todo. Bien. Y por suerte, y hablando ya de la dinámica de bomberos, la salud mental últimamente se le está dando muchísima importancia desde la federación, desde los cuerpos de bomberos particulares, desde el apoyo que le da la institución al personal. Por lo menos hablando, yo soy también bombero de La Matanza, por lo menos en La Matanza tenemos un cuerpo de psicólogos, tenemos gente que Ahí nos va. acompaña constantemente. E intervenciones que son complejas, se entiende el cuartel que, por ejemplo, que fallece algún menor de edad, que tenemos alguna intervención que genera complejidad. Esa intervención siempre recibimos el apoyo psicológico porque somos personas comunes, que además somos bomberos, y las personas comunes obviamente algo nos pega, nos llama la atención, nos lleva a un lado de nuestra vida cotidiana, y eso es lo que queremos evitar o lo que busca evitar justamente de la emergencia, que no seamos parte, sino que seamos parte de la solución, no parte del problema. Y bueno, como le voy a hacer la pregunta que en algún momento le hice a Alejandro, que tiene que ver con la actitud del bombero o el rescatista en su grupo de amigos, por ejemplo. ¿Los tienen en cuenta para ese tipo, che, tráeme bolsa de hielo, nos falta uno para el fútbol? Ese tipo de cosas, ¿mantienen? ¿Los Nos tienen hacemos como...? respetar. No somos, digamos. Claro, no soy bombero todo el Estamos tiempo, para loco. cosas- No, estamos para Claro. un poquito de cosas más complejas. Ah, ok, claro. Eso es como algo... Un atragantamiento, ¿viste? Claro. Que se le dobló el pie. podemos Claro, sentir eso. ese tipo de cosas. Bueno, vamos a pasar a mostrar el equipamiento. Los muchachos, tanto Santiago como Alexis, trabajan para De Pascale, que viene a presentarnos estos elementos de protección para trabajo en altura de la marca. Por eso le vamos a pedir acá a la producción que nos acerquen los micrófonos. ¿Quieren decir algo con respecto a, bueno, cómo se trabaja en general en la empresa? ¿Qué es lo que hacen ustedes específicamente? Digo, antes de mostrar el equipamiento. Buenísimo. Sí, básicamente nosotros dos somos parte de una empresa que se llama Rescue Training. Rescue Training trabaja en conjunto con Industria Pascale hace más o menos 4 años como capacitadores externos. Es decir, la marca nos lleva a lo largo de todo el país con sus maxi clientes para que nosotros podamos llegar al consumidor final y explicarle cómo es el uso correcto, qué dinamismo tienen los materiales, de qué forma real se puede aplicar un sistema, por ejemplo, anticaída en un puesto de trabajo. Y ese es nuestro objetivo y tratar de que ese objetivo se pueda cumplir a lo largo de todo el país. Nosotros viajamos mucho con De Pascale. De Pascale apunta mucho a la capacitación, apunta mucho al consumidor final, y eso es lo que creo yo que marca un poco la diferencia como marca, ¿no? Que como marca registrada realmente que apunta a su consumidor, que explique realmente, que entienda el uso correcto,
hace que técnicamente se puedan salvar vidas. Porque yo siempre digo que todos tenemos un puente en la vida. Somos un puente, está compuesta por dos vigas o dos columnas. Una columna es el equipo de protección personal que yo puedo usar en mi vida laboral y otra columna es la capacitación o la formación que yo reciba para esa columna. Yo puedo tener el mejor equipo, pero yo no sé cómo se usa, no me sirve para nada. Entonces, De Pascale siempre apunta a que todos tengamos el mejor equipo y que además lo sepamos usar. Por eso nos contrata a nosotros y hay más gente, no somos los únicos. Cuando decís al consumidor final, es desde alguien que hace, no sé, pintura en altura a... Exactamente. A un albañil, a un silletero, claro, a un operador que trabaja sobre una andamia, a un operador que trabaja sobre una silleta. Operador de grúa, público en general, digamos, que está expuesto en cualquier tipología de trabajo en altura. De Pascale generalmente creas capacitaciones que van relacionadas con sus distribuidores a lo largo del país. Se juntan 30, 40, 50 personas en Misiones, que ahora en breve viajamos a Misiones. Bien. Bueno, tenemos capacitación en Misiones y damos trabajo seguro en altura. Además la moldamos a la 61, así que ese operador ya sale certificado por un año, o sea que es un beneficio para el operador. Y no obstante a ello, aprende efectivamente cuál es el uso correcto del equipo de protección personal que va a emplear durante su vida laboral. Que es muy importante porque no siempre pasa esto, ¿no? No siempre todos los higienistas o todos los capacitadores están realmente preparados para hablar de la colocación o el uso correcto de un sistema anticaída, por ejemplo. ¿No? Yo también soy técnico en higiene y seguridad, estoy ahí próximo a ser licenciado y hago siempre un mea culpa. Desde higiene y seguridad hay un montón de cosas que no se ven técnicamente en profundidad y cuando nos recibimos ya somos responsables de trabajos en altura. Entonces, obviamente que nace de cada uno de hacer una capacitación, de una formación propia del tema, de más que va a trabajar, pero está bueno que no solamente llegue al consumidor final, sino que llegue también a los profesionales de higiene y seguridad, que son los que se responsabilizan de todos los trabajadores todos los días. Bien, ahora vamos a ver como lo más profesional y todo, pero como sabemos que hay gente que nos mira que quizá sea en un ámbito un poco más hogareño, ¿qué tip o recomendación le podría dar? ¿Qué es lo mínimo que tengo que tener para subirme al techo a cambiar 2 tejas? Hay algo como lo básico, porque hablamos de edificios. Primero ganas. No sé. Ganas. Primero que tiene ganas de subir al techo. No, porque digo, obviamente uno se compra un equipo, pero también está el que tiene que subirse en altura a hacer algo. Vamos un paso antes, que siempre recomendamos en todas las capacitaciones. Sí. ¿Qué tiene que haber en los domicilios? Los números bien grandes de emergencia. Bien, me gusta eso. Para empezar, los números de emergencia. Siempre preguntamos, ¿cuál es el número de los bomberos? Y tiran 5, 6, 7 números distintos. Los números de emergencia son claves. Esos principios. ¿Bombero de 107? Estoy tirando cualquiera. Estamos tirando cualquiera. No bueno, pero digámoslo, ¿cuál es? No, depende del lugar. Depende del lugar. En la ciudad de Buenos Aires funciona muy bien el 911. El 911 se centraliza. Sabía porque eso, acá en la ciudad de Buenos Aires, el 911 es excelente. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a la provincia? Que es la gran parte de la provincia, o ya pasamos a otras provincias. Existen los bomberos voluntarios, en la ciudad de Buenos Aires están los bomberos de la ciudad de Buenos Aires, que es un bomberos pagos que están 24 horas de guardia. En la provincia no pasa eso, están los bomberos voluntarios, que algunos cuarteles tienen guardia fija, otros cuarteles no hay gente constantemente. Entonces existe un número de cuartel. Cada municipio tiene un cuartel de bomberos y se llama el número de cuartel. Tarea para el hogar. Está bueno. Tarea para el hogar, la verdad que sí. Para doña Rosa, don Carlos, como siempre decimos. Está buenísimo. Sí. O sea, tener el teléfono ahí. Bien. Que todos tengan el acceso al teléfono, ¿no? Del más chico al más grande de la casa lo tienen que tener todos, porque es algo que creemos que nunca va a pasar. Porque no pasa nada. Claro. Cuando lo necesitamos. Y averiguar, es importante lo que están diciendo. Averiguar. Claro. Yo vivo en Ituzaingó, en Morón. Claro. ¿Cuál es el teléfono de los bomberos? ¿Cuál es el teléfono de emergencias médicas? ¿Cuál es el teléfono de la comisaría? Tengo que tomarme ese trabajo. Todo lo que estamos en el área de emergencia lo hacemos sin duda. Cada vez que che, ¿sabés cuál es el número? No, bueno, tarea para el hogar. No averiguar cuando llegas a tu casa, porque vos estás acá, pero en tu casa está tu familia, siempre hay alguien que no sabe. Entonces, siempre pegadito a la heladera, ahí donde está el delivery. Sí. Bien grande. Bien. O por lo menos tenerlo agendado en el celu. Hoy tenemos celular para todos. En el celu, eso iba a decir, claro. Ya el uso de un EPP. Perfecto. Bueno, vamos a mostrarles entonces ahora el equipamiento. Nos vamos a poner de pie. ¿Querías decir algo, Alejandro? No. Vamos. Bueno, vamos para allá. Bueno, acá se escucha esto. Sí, si me dan el ok los técnicos. Bien, muchas gracias. Bueno, espectacular todo este equipamiento. Contanos un poco de qué se trata. Hoy trajimos Gracias. Hoy trajimos un arnés de la marca de Pascale. Este es un arnés dieléctrico y retardante de llama. Esto es algo de lo último que han incorporado. Resiste altas temperaturas y no conduce lo que es la corriente. Así que son para trabajadores que hacen soldadura, torrista y esas personas. Tanto el arnés como la cola de amarre, ambos son dieléctricos y retardantes de llama. Están hechos de una textil especial
que impide que se prenda fuego o que se queme. Eso por un lado. La principal cuestión de traer este arnés al país era que había una problemática real en los trabajadores de la electricidad, ¿no? Los trabajadores de la electricidad no tienen un arnés que les pueda dar una seguridad real a la hora de efectuar un trabajo cuando están con tensión, porque muchos trabajos lo tienen que hacer con tensión, propio del incremento de su tarea. Y además de que no tenían un arnés que los proteja la tensión, la gran problemática cuando había un cortocircuito por contacto de metales era que el fogonazo, ese famoso fogonazo que uno vulgarmente lo menciona, lastimaba el área textil del arnés, y eso lo que hacía es que altera la seguridad inmediata del operador, porque una vez que se daña la parte textil, automáticamente ese arnés queda fuera de servicio y si está suspendido es una incrementación de la seguridad de manera casi ordinaria. Claro. Entonces, De Pascale lo que hace con este tipo de arnés es venir a dar una solución a la problemática de la energía justamente, y que se puede incorporar en un montón de trabajos ordinarios, como por ejemplo soldadura, electricidad, que se trabaja mucho en industria, que muchas veces el higienista no sabe que existe este tipo de arnés, por eso justamente lo trajimos. De hecho es bastante nuevo en la gama nacional, y darle una comodidad al operador y que además le demos seguridad creo que es lo fundamental, y justamente es lo que trabajamos constantemente para hacer el foco técnico. Algo importante, chicos. Con respecto a lo que es el herraje, teniendo en cuenta, ¿no?, que es un arnés para trabajar con tensión. Entonces, lo que estamos viendo es una particularidad con eso. Exactamente. Internamente es cuerpo metálico, es decir, no es el 100% de plástico, para decirlo vulgarmente, claro, pero el revestimiento está compuesto en un material que es dieléctrico, resistente al área mecánica y además ciertamente resistente a la llama. Es decir, si hay un fogonazo, para mencionarlo vulgar, una descarga eléctrica, ese contacto de dos metales, ese contacto que genera la chispa, la radiación calórica, no va a dañar técnicamente a la sujeción, que va a ser la cola de amarre, ni tampoco a la contactura física del arnés. Y tampoco va a conducir. O sea, tiene un alma metálica, entiendo, y una cobertura, un aislante. El alma metálica surge técnicamente para darle la protección mecánica. O sea, lamentablemente, la resistencia mecánica tiene que surgir de la parte metálica, pero automáticamente cuando se detecta que existe el chispazo, porque es un cortocircuito, por mal empleo, por X motivo, esto lo va a retener, o sea, el operador va a quedar suspendido de un sistema anticaída efectivo, y además va a quedar seguro porque no se va a romper, justamente porque la parte interna es metálica, o sea que eso le da resistencia mecánica que busca este tipo de seguridad al operador. ¿Qué es esto que tiene en esta parte? No sé si es algo en particular o nada más es... Todas las colas de amarre, todos los sistemas de dispositivos anticaída tienen que tener un absorbedor de energía. Es decir, técnicamente existen dos cuentas principales. Una es el factor de caída, que el factor de caída, hablando vulgarmente y rápido, es una cuenta que se hace rápidamente, que se divide en la relación de la caída, o sea, la distancia de la caída, con la relación a la longitud del sistema de amarre. Es una división rápida que en el campo se hace ahí muy efectiva. Y este dispositivo va a ser el que efectivamente va a salvar la vida de su operador si está expuesto a un factor de caída que le puede llegar a generar un daño y no tiene un amortiguador de energía. Pero uno siempre dice, pero si yo no tengo un dispositivo, porque existen en el mercado dispositivos que no tienen amortiguación de energía, tenemos que apuntar a qué factor de caída me voy a vincular yo. Y para eso surge este dispositivo, ¿no? Este dispositivo, que es un dispositivo retráctil, dale, buenísimo, es un dispositivo retráctil, es una anticaída que funciona exactamente igual, o sea que retiene la caída de su operador, está creado, y si yo lo llego a observar cómo está creado compuestamente, no se ve no absorbe la energía, no dice, pero recién dijimos que el factor de caída, estaba para absorber la energía, pero acá no la absorbe. Bueno, lo que da el beneficio de este dispositivo es que siempre va a estar a lo que nosotros llamamos factor de caída cero. ¿Qué es factor de caída cero? Es aquel que se compone en el campo siempre se llama de esta manera, por encima de la cabeza. Y que esté por encima de la cabeza, ¿qué va a decir? Que encima de la cabeza es que siempre, a la hora de retener una caída, va a ser en factor positivo. O sea, fíjense cómo funciona este traba, dispositivo. Eso exactamente. Esto genera... Es como el cinturón de seguridad que se traba cuando... Esto genera una fuerza... Adentro tiene una fuerza inercial que detiene a los 3 metros segundos. O sea, cuando detecta una caída a 3 metros segundos, automáticamente se bloquea y tiene un freno, una recorrida máximo de 3 centímetros. O sea, que yo estoy suspendido, me caigo, como máximo recorro 3 centímetros. Y eso es lo que me da la seguridad efectiva a la hora de entender que el dispositivo que yo elija, yo operador, yo higienista, como anticaída para ese técnico o ese operador que está trabajando es fundamental, y no siempre el más efectivo es la cola de amarre, que es lo que hemos hablado acá. Porque si yo puedo apuntar a un dispositivo como esto y tengo la capacidad operacional para que en el escenario de trabajo se pueda aplicar,
siempre apuntemos a un dispositivo que sea inercial, porque esto automáticamente lo detiene y además siempre está en un factor de caída. El chicotazo que pega es buenísimo. Tal cual, esto para sumar también, y hablando de la resolución y un poco de ergonomía, así después la sumamos a Roxana, lo que es el absorbedor de energía lo que evita es el impacto al operador, o sea, ese impacto a la caída tan brusca, dañar, que después eso le va a provocar un problema en la columna y en la cervical. Entonces es importantísimo esa cola de amarre con el absorbedor de energía. Teniendo en cuenta, ¿no, chicos?, que esto es para alturas mayores. O sea, exactamente. Teniendo en cuenta la altura, y el retráctil ya son para alturas más bajas. ¿Saben? Que vos podés estar en un andamio, dos cuerpos, un cuerpo, y se puede llegar a caer automáticamente como el cinturón de seguridad. Sí, Ale, no solamente para alturas más bajas, hoy también hay retráctiles que tienen 30, 40 metros. ¿Cuál es la problemática del retráctil? Que yo me tengo que asegurar que por encima de mi lugar de trabajo tengo una estructura para anclarlo. No siempre existe eso. Si yo tengo esa posibilidad, nosotros siempre como operadores que trabajamos en campo recomendamos un dispositivo que frene retráctil sí o sí, porque el inercial es muy efectivo para el operador. Ahora, no hay posibilidad de anclarse un retráctil porque mi estructura orgánica del escenario no me lo permite, vamos a un dispositivo anticaída. Pero hay que tener muy en cuenta cuál es mi distancia de caída efectiva. Porque, por ejemplo, yo acá tengo aproximadamente 3,5 metros de altura. Si yo uso este dispositivo trabajando en un factor de caída 2, o sea que estoy anclado a la altura de mis pies, efectivamente, si yo me llevo a caer, mi freno, ¿cuál va a ser? El piso. No hay otra opción. Y en general, el retráctil, ¿en dónde se usa? O sea, ¿en qué...? Sí. Nosotros el retráctil tratamos de aplicarlo en todo lo que es área industrial, en escaleras, en dispositivos que tenemos la posibilidad de acceder a un andamio, a una torre, a cualquier superficie que yo tenga la capacidad de generar un anclaje por encima de mi cabeza o por encima al menos de la altura. Es el objetivo para aplicarlo. O sea, cuando es caídas bajas es el retráctil. No siempre caídas bajas. Si yo tengo, por ejemplo, en una empresa, una petrolera muy grande del país, hemos trabajado un montón y ahí aplicamos retráctiles a 30 o 40 metros de altura. Mirá. ¿Pero por qué? Porque es muy efectivo y la capacidad del escenario me lo da. Yo le puedo anclar arriba enganchar. Y me detiene la caída. Y ahí un edificio, no sé, un silletero no tiene posibilidad de engancharse al retráctil. Lo puede llegar a tener. Si el silletero trabaja en suspensión o trabaja como tipo anticaída en un andamio colgante, el retráctil va a estar anclado arriba. Exactamente. Claro. Lo puede llegar a tener. Okay. Se puede llegar a aplicar. Es raro que se vea en silletero. Se utiliza otro sistema de anclaje, también efectivo, que es un salvacaída, que hoy no lo trajimos, pero utiliza otro tipo de sujeción el silletero. Pero el retráctil lo vemos más en todo lo que es industria, en estructuras. Donde hay estructuras, puede ser que haya un retráctil. ¿Y qué respuesta tienen cuando ustedes le llevan, imagino yo, al dueño de una empresa que tiene que incorporar algo de estas características? ¿Hay resistencia cuando vos le decís las causas? Porque es una inversión, pero bueno, es seguridad de sus empleados, ¿no? Usted lo sabe más que nosotros. Como siempre, todos decimos la seguridad es una inversión, la seguridad es una inversión. Sí, es una inversión. Yo no tengo duda de que es una inversión, pero el dueño de la empresa no lo ve como una inversión. Claramente, en muchas empresas, por lo menos particularmente, lo ve como un gasto. Claro. La problemática es que, por ejemplo, con esta arnés en particular, la empresa generalmente lo toma muy adecuadamente porque los riesgos son efectivos, son reales y lo ven todos los días de forma cotidiana en sus trabajos. O sea que con esta arnés en particular no cuesta tanto porque por el tipo de material y es bastante específico. Pero si yo tengo un arnés de industria nacional que tiene un costo de 10 pesos, y yo tengo un arnés que sé que una marca francesa que es muy conocida entre los bomberos, lo conocemos, que es amarilla y negra, que es excelente, y ese arnés sale 90 pesos, y el operador dice, che, pará, si yo puedo hacer el mismo trabajo con una red de 10 pesos, vamos a apuntar al 10 pesos. Claro. Entonces también hay que saber un poco el criterio lógico desde nosotros qué recomendación damos y apuntar a que la recomendación sea efectiva, tanto en lo económico de la empresa y que sirva efectiva para el trabajo, ¿no? Y una de las ventajas también es la normativa, ¿no?, que te exige para este tipo de trabajos, contención, este tipo de arnés. Entonces ahí es como que, bueno, nada, estás obligado a utilizarlo, este tipo de arnés. No puedes utilizar cualquier, no tenés muchas opciones. Entonces, así que eso es una ayuda también para utilizar este tipo de arnés. No, y hacerlo entender que es lo que más cuesta, entender que la seguridad real de la elección del arnés va a ser la seguridad en caso de que el operador se caiga y quede suspendido, ¿no? Porque hasta que lleguen los bomberos, que se diagrame y demás, hay un tiempo prudencial. En la ciudad de Buenos Aires el tiempo estimativo de respuesta es de 20 minutos. O sea ahora vamos a hablar un poquito de eso. El tiempo de respuesta es diagramado. Sí, mientras van viniendo, yo les voy diciendo lo que veía desde acá. A ver, ¿qué veías? No, yo pensaba lo siguiente, ¿no? El casco, el arnés, el cabo de vida, todos los elementos que mostraron. ¿Qué camino recorrimos? Porque cuando yo empiezo a dar clases sobre estos temas,
en muchas oportunidades utilizo una imagen que por ahí muchos de ustedes conocen, incluso en sus casas. Ya sé cuál me vas a decir. A ver. Adiviná. El beso de la ¿Cómo era el beso de la muerte? No sé si se llama así, es la de la construcción del Rockefeller Center, donde se ven almorzando a todos los trabajadores sobre una viga. No quiero ni pensar qué cantidad de miles de metros. Bastante alto. Sin protección. Y ellos están ahí están relajados. en la hora como de si fuera. almuerzo. ¿Sí? No sé si producción tiene la imagen para acompañar, pero ¿qué recorrido hemos hecho? Creo que recién Ale dijo algo que es fundamental, que es... Ahí está la normativa. imagen que estamos viendo. Esa, es real esa, no había No IA. hay truco, no hay IA ahí para nada. Y bueno, nada, organizacionalmente, ese es mi aporte siempre desde la ergonomía, ¿no? Las organizaciones de trabajo, bueno, los conflictos dentro del trabajo, porque está bueno que haya conflictos. De Está ahí muchas veces han surgido cosas muy importantes, sí. Se han logrado diversos tipos de normativa, de protección, de seguridad, que prioricen la vida de las personas. Y con respecto, por ejemplo, al vértigo, yo les preguntaba desde chicos el vínculo, pero ¿qué trabajo tienen que ir haciéndose o se tiene que ir haciendo sobre esto, la confrontación del miedo a la altura y demás? ¿Qué tienen que hacerse? Sí, ellos? digo en general. Bueno, te lo pregunto a vos, pero también No, se lo claro, puedo preguntar pensé que a era ellos. para ellos, me No, yo tiro preguntas y el que quiere va contestando. Disparado, que alguno agarre. Y claro, Ir ganando confianza, capacitarse. Ahí La va. capacitación Claro. es fundamental. Sí. Y también usar y hacer, digamos, si quiero ser rescatista, tengo que transitar escenarios críticos, ir conociendo el terreno, subirme a un edificio. Vos habías tirado una imagen que habías dicho, la del beso, ¿qué dijiste? El beso del amor, no sé si es el beso de la muerte, que ¿Qué es eso? se electrocuta a una persona en Estados Unidos y queda colgado en un poste de luz. Y el compañero se sube a rescatar, o era la pareja, no sé, y justo le da un beso porque estaba fallecida. Mirá. Y justo captaron la imagen, Mirá vos. Tremendo. se electrocutó y quedó colgado de un Fua. poste de luz. Mirá, bueno, Es otra muy imagen. famosa esa imagen, Mirá, otra es muy imagen famosa. bien fuerte del tema de las alturas. Estaba pensando también el tipo que hay una película muy buena que cruza haciendo, como hacen en los circos, Equilibrista. un equilibrista que, no sé si era en Empire State, no me acuerdo bien, entre dos edificios y va haciendo equilibrio con ese poste que es una locura, porque ¿ustedes ya le perdieron el miedo a las alturas? No, yo no. Yo miedo, siempre está el miedo. Ok. Lo que sí tengo mucho respeto también. Bien, sí, justamente iba a decir eso. O sea, el miedo no es malo, es un mecanismo de defensa Claro. que te permite, hablando en términos mundialistas como estamos Sí. ahora, parar la pelota. Claro. Al contrario, el que no tiene miedo se vuelve temerario y eso también es muy peligroso, es muy crítico. Claro, Mirá. porque acá estamos haciendo hincapié, obviamente, siempre en este programa de elementos de protección personal. Bien. En este caso, hoy vamos a hablar del arnés y todo lo que trajeron, que quedé impresionada realmente, muy buena la explicación. Pero la seguridad nunca depende solamente de los elementos de protección personal. Mi mirada siempre es mucho más sistémica y la compartimos acá con el resto de los profesionales. Es todo un sistema que se despliega para garantizar la seguridad de una persona. De hecho, desde la experiencia, ¿no? De tantos años, por ejemplo, recorriendo las obras, en la parte de higiene y seguridad y como bombero también, yo me he criado en la vieja escuela. O sea, en la vieja escuela, si vos tenías miedo, era malo el miedo. O sea, Claro. si vos Era- tenías miedo, no servías. Tremendo. servía, claro. Entonces, y pasaba Y en no todo- podías decir que tenías miedo. No, y pasaba en todos lados. En la construcción pasó, y por suerte ha cambiado mucho, que si te ponías un arnés, todos lo miraban, viste, con mala cara, como diciendo, vos tenés miedo, por no decir otra palabra. Sí. Entonces, eso fue cambiando de a poco también. Existe todavía, pero fue cambiando por suerte esa mentalidad. Pero sí. Pero no pensemos solamente en los factores individuales, porque obvio, está bien que nosotros pensemos en las personas que trabajan, en qué condiciones tienen que estar para este trabajo, sino en otros, desde la ergonomía hablamos de condicionantes de la actividad, ¿sí? Condicionantes que son externos al trabajador. Si recibe presión para terminar un trabajo a término, si trabaja con fatiga, si recibe instrucciones que son contradictorias de más de una persona, si la organización o el equipo de trabajo le hace sentir que si va a pedir ayuda o si necesita asistencia está mal visto.
Entonces, todo ese tipo de situaciones que hacen a la forma en la que se organiza la actividad, ¿sí? No son individuales, son organizacionales, son sistémicas, ¿sí? Y van a impactar en la manera en que se realiza la actividad. Exacto, sí, Sin funciona así. Y con respecto a la sensación o lo que uno piensa, me voy al extremo contrario. ¿Qué pasa cuando uno no tiene miedo y hasta inclusive algunos que son como adictos a esa adrenalina y cada vez necesitan, igual es más como con los deportes extremos, están los de que hacen parkour y saltan de una punta de edificio a otro, que los tipos terminan como necesitando esa sensación de adrenalina. El exceso de confianza Exceso que de le genera. confianza, eso también es, ¿no? Y bueno, en trabajo en altura se ve mucho, para llevarlo a la faz laboral, particularmente uno cuando recorre bastante la calle, recorre bastante los diferentes tipos de trabajo, se ve mucho que el trabajo en altura es hereditario. Es decir, Mirá. hoy tenemos ya tercera o cuarta generación de trabajadores en altura, no porque mi papá, no porque mi abuelo lo hizo hace 30 años y bueno, no pasa nada. Yo le hice 30 años así, y yo subo arriba a ver el anclaje y estar anclado a un balde lleno de concreto, a una soga, porque la compraron en la ferretería, que la más gruesa que consiguieron, una mesa, dijeron. No es lo mismo soga y cuerda. Claro, mirá. esa Detalles diferencia técnicos entre que son importantes soga y aclarar. cuerda es no solamente el diámetro, sino cómo está creada, ¿no? La cuerda está Ah. certificada, está creada por un instituto que certifica que esa aguanta tanta cantidad de kilos. Una soga la puedo hacer yo en mi casa, un textil, y la vendo en una ferretería, y esa soga alguien la usa, la compra. Siempre cuerda, entonces. Siempre No cuerda, hablamos siempre en neutro, cuerda. sino que es una cuestión de vida. Cuerda. Siempre cuerda. Siempre es cuerda. Una cuerda. Certificada. Y Sí, esa los que problemática podan, se ve. los que hacen poda, la otra Exacto. vez en mi casa uno se subió, estaba agarrado con una mano y Exacto, con a 30 la metros de moto altura. CC, una No puede ser, ¿qué locura. hacer? Entonces, el exceso de confianza en los trabajos en altura hoy todavía en Argentina es muy alto. Es muy alto y de hecho se ve en el parámetro de la cantidad de accidentes que tenemos de forma cotidiana. Es muchísimo en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, que hay mucho menos control que en la ciudad de Buenos Aires. Es altísima la cantidad de caídos en altura que tenemos porque exceso de confianza, por falta de PP, por Sí, mal pero- uso del empleador, Esa- ¿no? Porque hay un montón de esa- cosas que Exacto. Esa, Falta de conocimiento digamos, también. esa explicación que le están dando al fenómeno, ¿no? Que lo categorizan como que se produce prácticamente y unilateralmente por exceso de confianza. ¿Está comprobado? Porque yo insisto, cuando nosotros hablamos de la conducta insegura, ¿sí? Como algo individual, obvio que existen comportamientos que son desvío de la norma, eso era de esperar. Es parte de la condición humana. Pero digo, eso no puede explicarnos el fenómeno en su totalidad, para mí, como ergónoma y como socióloga. Vienen a entrar otros factores en juego, que es, como les decía yo recién, el diseño del trabajo, cómo se planifica la tarea, los tiempos que se le dan a cada actividad. Los controles. Los controles, las clave. tareas de verificación, es una tarea que en cuanto se quiere acortar tiempos y dinero, son las primeras que vuelan. Y hay algo que es necesario, que es verificar y controlar la calidad del producto, la calidad de la Que se tarea, ejecute de manera correcta, que se o sea, ejecute de claro. manera correcta. Sí, por eso muchas veces no se trata de acudir a un voluntarismo, ¿sí? Sino de tener normativa y hacerla cumplir en ese punto. Hacerla cumplir, clave. Tiene que estar estandarizado a través de una norma, como decimos, en este Claro. caso la resolución 61, que siempre la traemos a la mesa, donde habla de todo esto, sobre los controles, sobre la supervisión, sobre el control del usuario de los elementos de protección personal, sobre un control trimestral de los elementos, sobre una persona que esté fija ahí mirando a partir de los 6 metros de altura, qué es lo que estás haciendo, con que sea idóneo en el tema. O sea, todas esas cuestiones ya va más allá de lo que decida la persona o cómo se comporte. Poder analizar qué lleva a la persona a cometer lo que nosotros podemos entender como un desvío o como una falta, ¿sí? Yo creo que nace cuando yo digo exceso de confianza, nace particularmente por falta de conocimiento. O sea, yo no creo que nadie se quiera exponer a estar a 15 metros de altura Exacto. colgado con una soga que compró la ferretería. Nadie se quiere accidentar No. a propósito Claro. ni poner en riesgo una operación Pero ¿qué general. pasa? Esa persona vio a su papá, a su abuelo, que siempre lo hizo así, y él cree que está bien así porque no conoce otra manera. Entonces, cuando a veces nos pasa, ahora estamos en un proyecto muy grande en pleno capital con la empresa, y nos pasó que estábamos trabajando de un frente, nosotros que es el contrafrente, estamos trabajando con 10 operadores colgados, suspendidos constantemente, porque es bastante trabajo y demás. Y del frente vino una empresa que era una empresa muy reconocida, que es muy reconocida en redes, hace limpieza de vidrios. Ese edificio en particular tiene los anclajes como corresponde, está todo normativa, está todo impecable para que uno venga, se ancle y baje. Es hiper sencillo. Y uno dice, si hubiésemos visto cómo se anclaron, decir, hermano, se van a matar.
Estamos a 40 metros de altura, a 40 pisos de altura. O sea que es buenísimo eso que estás diciendo. ¿Cómo aún así, teniendo el mejor elemento de protección personal del mercado, aún así, ¿por qué ocurre? Sucede. Y yo le pregunté, pero perdón, sin decir la marca, ¿qué era lo que estaban haciendo mal? se estaban anclando de manera incorrecta. Claro, ¿Qué era? desconocimiento. ¿Qué es anclarse? Es vincular mi sistema que voy a usar con suspensión, mi cuerda, a mi punto de anclaje seguro. Okay. ¿Cómo se emplea eso? Con un mosquetón, un conector, esos mosquetones metálicos que tienen una apertura. Bueno, yo vinculo la cuerda ahí y el anclaje. Perfecto. Un ejemplo rápido. Estaba haciendo un nudo al anclaje, un nudo encima que lo inventó ahí en el momento. No es que hay un nudo certificado. No tenía un mosquetón, digamos. No tenía un mosquetón, hizo un nudo ahí que dio un par de vueltas. Esa cuerda la pasó a otro anclaje, hizo otro nudo más y así como 3 anclajes. Y uno dice, che, pero está ahorrando. Te puede ahorrar 10, 15 metros de cuerda cuando anclar directamente a un mosquetón. Pero y yo creo que es por desconocimiento. Algo clave dijiste recién. Cuando siempre lo hicimos así. Siempre lo hicimos así. Es que esa fue la respuesta que me dio. Así. Ah, bueno, claro. No, pero siempre lo hicimos así. Me Genial. dice, che, ¿usted está certificado? No, ¿para qué? Dice, ¿para qué vos estás certificado? Y bueno, no, bueno, pero listo. eso... O sea, cada uno claramente lo elige. No, tampoco era mi gente, mi equipo de laburo, o sea, que tampoco me podía meter. Pero digo, che... Se trabaja en las organizaciones. Es una problemática. Porque no es individual. Eso Es tiene una que ver con la problemática. cultura de la prevención que existe en esa empresa. Sí, sin duda. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para trabajar con esos equipos de trabajo, para desandar ese siempre se hizo así, porque, lógico, es algo que está súper arraigado. Si nunca tuvieron un accidente, ¿por qué piensan que los van a tener? Claro, ¿por qué va a pasar? El origen de los accidentes es interesantísimo rastrearlo en las personas que trabajan. Sí, pero me sumo a lo que dice Santi también, porque el desconocimiento es un factor muy importante. Cuando vos les explicás qué es lo que están haciendo mal y cuáles van a ser las consecuencias, no te digo que todos, pero muchos, viste, te dicen, mira, yo trabajo hace 20 años. Claro, no lo sabía. No lo había Sí, pensado. es que es solo a través de las capacitaciones y de justamente de dar a conocer los riesgos a los que se está expuesto que las personas pueden modificar su conducta. De hecho, si yo pensara que las personas no pueden modificar su conducta, me hubiera dedicado a otra cosa. No, yo creo que todos tenemos capacidad de modificar la conducta. Claro. Lo bueno de la 61, cuando empezó la 61, que fue el auge grande en marzo del 2024, que todas las empresas empezaron a exigirla, nosotros ya teníamos el centro de entrenamiento y sacamos el curso de trabajo seguro de altura, que es lo que pide la resolución. Lo sacamos para empresas o para consumidores finales, es decir, cada uno que trabaja de forma monotributista, que limpia vidrios, silletero de albañil, se podía anotar y sumarse a la capacitación. Como se ve que algún consorcio lo exigía porque era parte de la reglamentación, la verdad que un público bastante grande venía a hacer ese curso y ahí notamos realmente el siempre es así porque nunca tuvieron una formación. Claro, ¿no? Porque nunca entendieron que había que comprar una cuerda certificada, porque ellos pensaban que cualquier arnés servía, o por lo menos esos ejemplos que todos servían. ¿No? Vale. Yo por ejemplo, lo vi de esa manera. Y el abanico, digamos, chicos de muy jóvenes a adultos muy grandes. Claro. Y el adulto te decía, che, yo nunca lo vi, estoy hace 30 años que trabajo. Sí, y después está la otra también, ¿no? O sea, somos animales de costumbre. A partir de la resolución, o sea, no te queda otra, lo tenés que hacer. Entonces, obligatoriamente. Claro, Sí. Eso también es un factor muy importante. Sí, yo coincido que eso ayuda a evitar A más presión. de... Ojo, falta un montón, tampoco que estamos súper bien. Pero lo que estábamos hace 3 años, yo creo que hubo un cambio radical en la obra, por lo menos, que era la gran problemática. Y me imagino que, no sé, por ejemplo, las empresas aseguradoras, si no se trabaja de alguna manera, no te cubre. Exactamente. Ahí está el gran Y problema. creo que inclusive la no empresa lo saben, aseguradora muchos no lo saben. no les interesa que lo sepan tampoco. No, justamente Cuanto más el puedan control- zafar. El Claro. control viene de eso. Cuando cae la red de inspección, el Claro. control surge. Che, bueno, tenemos la CRT, estás capacitado TCA, tenés simulacro de rescate, tenés antitrauma. Todo lo real que se tiene que llevar a la obra, que en algún lado se cumple, otro lado no, pero se busca que tratemos de cumplir lo más posible porque justamente uno dice, che, antitrauma, ¿para qué? Es algo sencillo. Sí, bueno, pero si nunca te caíste, tuviste suerte. Si te caíste un día, te caíste salva la colgado. vida. Sí, antitrauma. Y lo digo yo, voy a hacer media culpa. En La Matanza, que tenemos un tiempo de respuesta estimado de 40 minutos, los bomberos. Claro, no te ¿Qué hacemos? Claro, nada. ¿Se entiende? Pero bueno, Sí. ahí se suma y está buenísima la parte de la resolución, porque toda la vida, o sea, los que trabajamos en higiene y seguridad, vos vas y cumplís con la ley, cumplís con la norma. Los que trabajamos en altura desde hace mucho tiempo, y se lo tiro a ustedes también, chicos, que me van a poder ayudar. O sea, no aplicamos la resolución 61 a partir del 2023, la venimos aplicando hace 10, Exactamente. 15, Exactamente. 20 años Y atrás. éramos los bichos raros. Claro, porque nos guiamos por la olla, entonces Exactamente. por la ¿Qué norma significa? ANSI. ¿Qué es Son la olla? normas extranjeras, Ah. que bueno, de ahí se toma de referencia muchas cosas. Entonces lo que veníamos laburando en altura, venimos laburando hace muchos años con esa metodología.
nos costaba mucho, se nos hacía muy difícil porque no había una obligatoriedad. Claro, Entonces, lógico. Había que dar la batalla en cada organización en la que uno iba a presentarse. Tal cual. Entonces, eso complicaba bastante las cosas. Sí. Voy un pasito para atrás que creo que nunca lo hablamos. ¿Cómo uno se prepara mentalmente para hacer el laburo? Además de, obviamente, revisar, imagino yo, el equipamiento, pero desde me acuesto temprano para estar fresco para la actividad a cómo encaro, me voy a subir a 30 metros de altura, ¿cómo tengo que estar preparado emocional, físicamente, mentalmente para eso? Primero capacitado el día laboral, alimentarse bien, como todo. Igual. O sea, no te podés clavar un asado antes de hacer eso. Sí, podés, pero moderadamente. Somos argentinos, nos gusta el asado y. Bien, se puede. Somos bichos de costumbre, digamos. Como muchos se preparan para ir a la oficina del lunes a viernes. Sí. No es lo mismo, porque la oficina vos podés decir un poco mal dormido, te tomás un cafecito y vas levantando. En el otro tenés que estar impecable. Sí, tengo que estar impecable, pero al ser bicho de costumbre, uno ya se va acostumbrando que mi jornada laboral es de, por ejemplo, de 8 a 15 y yo trabajo suspendido haciendo tal tarea. Entonces, yo ya mi cuerpo ya lo empieza a relacionar de esa manera. Obviamente que hay días que puedo estar mejor, días que puedo estar peor, y lo que hablábamos un poco antes, es decir, hoy no tengo el mejor día, hoy no estoy para suspenderme de frente, mejor voy a tratar hoy estar ayudante porque, bueno, claro, es válido. Es que dormí mal, porque me duele la muela. Claro. Si la frase nadie trabaja solo es como una frase mía de cabecera, imagínense en trabajo en altura. O sea, sin duda. Obviamente no es una cuestión individual de qué podemos hacer cada uno de nosotros. Obvio, podemos aportar, pero es un trabajo absolutamente colaborativo. Se requiere de tener grandes equipos de trabajo, ¿sí? El trabajo en equipo en este tipo de actividades es fundamental. Líderes acordes como para identificar lo que decía Alejandro al principio de este encuentro, ¿sí? Si hay alguno de los participantes que no está en condiciones para ese día desarrollar la jornada. Liderar equipos es muy importante y en este tipo de actividades donde hay tanto riesgo más. Sin duda. Y para ir cerrando, chicos, los últimos minutos, quería preguntarles sobre las jornadas que hicimos aquí en la UTN, que fue la primera vez que hicimos el streaming. Tengo entendido que ustedes estuvieron, entonces quería preguntarles sus sensaciones y también sus expectativas para la próxima que vamos a hacer, que va a ser en San Luis. No sé si tenían pensado ir para allá. Tenemos pensado para ir. Bueno, perfecto. Estamos entonces que nos cuenten un poco eso. Primero las sensaciones de lo que fue y sensaciones de lo que va a venir. La verdad que superaron las expectativas. No pensamos que nos íbamos a encontrar con un evento tan lindo. Mucha gente, mucha info, tan nutrido. La verdad que superó nuestras expectativas. La verdad que me gustó. Bien, también pudieron mostrar todo el equipamiento. Pascal estuvo presente. Pascal estuvo presente y un montón de más productos había ahí, muchísima más amplia la gama. Y lo lindo de venir a estos eventos, de hacer conocidos estos eventos, es que trabajamos fuerte en el futuro, ¿no? Claro. Porque acá apuntamos a un futuro y un futuro no tan lejano, un futuro de los próximos 5 años, que son los que van a estar en la calle, los que van a estar supervisores, los que van a estar a cargo de grupos. Y creo yo desde mi parte siempre a apuntar a ese público es empezar a socavar fuerte lo que se viene y de forma inmediata, ¿no? Porque hoy lo que ya está, bueno, hay que tratar de mejorarlo con lo que podemos. Empecemos a trabajar en lo que se viene en los próximos 5 años, y más cuando viajamos al interior del país, y más cuando llegamos a lugares que en muchos lados o no tienen la posibilidad de ir a un centro de entrenamiento y demás, porque no hay en San Luis, no sé cuántos centros de entrenamiento hay, la verdad que no lo averigüé, pero no creo que haya muchos. De hecho, en Buenos Aires hay también pocos, estamos en la provincia que más hay. Entonces, trabajar fuerte en el interior es fundamental. A mí me encanta, me parece que nos llama mucho. De Pascal siempre apunta a apuntar mucho al interior, justamente para que todos tengamos la posibilidad de estar capacitados, de entender que la seguridad es muy importante y que trabajar en el futuro inmediato es lo principal para seguir salvando vidas desde el área preventiva, que es un poco lo que hace Higiene y Seguridad. Estamos encaminados y vamos fuerte, porque este espacio va a llegar mucha gente y algo van a tomar para su vida cotidiana, para su trabajo. Y eso también nutre a las personas rápidamente. Bien, eso para que lo vean ahí en casa, que aprovechen, si tienen que hacer un trabajo de altura, que tomen en cuenta todas estas cosas que se estuvieron diciendo y que sepan que en septiembre se va a hacer un encuentro en San Luis, así que también ya que vayan gestionando, que vayan reservándose en la agenda. Obviamente después vamos a dar más detalles, pero bueno, allí presente estará de Pascal y de los chicos. Vamos a estar de Pascal con Rescue Train ahí, sin duda. Bien, perfecto. Bueno, vamos despidiendo a los muchachos, Santiago Escrava y Alexis Polizzi, bomberos y especialistas en trabajo en altura y rescate, tanto vertical como en espacios confinados.
Juntos, tienen Rescue Training y también brindan capacitaciones con De Pascal. Así que muchas gracias. Muchas gracias. También agradecemos como siempre a Alejandro Ruesga, ha sido un placer. Gusto como siempre. Y Roxana Parapugna, nos encontramos el próximo episodio. Muchas gracias. Así es, gracias a ustedes. Bueno, agradecemos también a la parte técnica, Laura Rómbola en la producción, Gustavo Barros en la técnica también, Flor Trevino, la operación de streaming, y a Pablo Coronel, el director de la Tecnicatura y Licenciatura en Higiene y Seguridad. Muchas gracias también por llevar adelante este proyecto. Yo soy Nico Epstein. El próximo programa seguramente esté Barbie Perrone. Han sido ustedes muy amables, espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos en el próximo ATS. Chau, muchas gracias.